Estamos en otra de las más famosas y bellas colinas de Asunción, una de nombre poético, romántico y de mucho colorido, el mentado Loma Clavel. Loma Clavel a mí me trae recuerdos de la infancia. Estamos en este momento en la Plaza Rodríguez de Francia. De aquí a 2 cuadras, frente a lo que era entonces el Cuerpo de Defensa Fluvial entre 1965 y 68 aproximadamente. Estoy hablando aquí sobre Doctor Candia, casi Teniente Rodi. Yo vivía con mi abuela y con mi tía sin saber que yo vivía en el barrio Loma Clavel e iba a la escuela José Verges a 2 cuadras. Juana Gómez Veloto, franciscana misionera de María. Ya. ¿Y usted es la hija de Darío Gómez Serrato? Sí, la hija de Darío Gómez Serrato. De 11 hermanos, soy la 4ª. Yo soy Edgar Obando Prado, soy de la ciudad de Piribebuy, vine en Asunción y lo cual me facilitó conocerle a muchas personas, como por ejemplo a don Antolín Ayala, que le voy a comentar la historia que él me ha hecho también, sobre las personas que marcó bastante historia de nuestro medio como paraguayo, ¿verdad? Aquí en Loma Clavel. Aquí en Loma Clavel, exacto. Porque aquí hay 2 escuelas, una es la José Verges y otra es una que está muy cerca de acá, que se cerró, que es la Escuela Rodríguez de Francia. Tenía creo que 16 o 17 años cuando todavía estaba en el colegio y tenía una compañera, amiga, con quien siempre nos juntábamos famosos. Desde cuando vos sos mi tacuña y fue soñada con ser artista estrella, ¿verdad? Desde pequeño, desde que empecé a cantar, después de integrar un trío, famoso trío Los Navegantes, con Miguel Ángel Vega. ¿A qué edad fue eso? Y eso fue prácticamente desde los 20 años. Y entonces Carmen se llama ella y siempre nos juntábamos. Y una vez yo tenía una de mis hermanas de padre que vivían por esa zona y me invitaron a cantar, creo que no sé si fue una seccional o algo así, pues fue un evento que se hizo, creo que de beneficencia. Yo soy Marc Lloret, nací en Asunción, en 1979 fui a los Estados Unidos y me nacionalicé, pero siempre mantengo mi vínculo con Paraguay y frecuentemente regreso aquí a Asunción especialmente. Yo viví los primeros 18 años de mi vida sobre Hernandarias y Oliva. Porque yo desde los 13 años participé en un certamen en los barrios, 2 años. Desde los 13 años. Sí, y mis compañeros de aquella época, Rigoberto Arévalo, Francisco Javier Martínez, que hace rato nos dejó, José Olite también, y Aurelio Velar también ya fue, Arsenio Jara también ya se fue. Y de esa camada salimos varios los que seguimos con la música y gracias a Dios que yo hasta hoy estoy con la música. Y fui a cantar allí, ¿verdad? Y me acuerdo bien la canción que cantamos, que era cuando eso estaba de moda, el grupo ABBA, y cantábamos nuestro hit, era Chiquitita, donde nos íbamos, la gente nos pedía que cantemos Chiquitita. Y así fue que pasé por allí, por ese lugar histórico y tan hermoso de nuestra ciudad, ¿verdad? Entonces me trae esos recuerdos de infancia, por un lado, que correteábamos, aquí jugábamos partidos, barrio contra barrio, nos amacábamos, en fin, me parece que al recordar aquello había más espacios libres. Hoy prácticamente no hay baldíos. Antes había baldíos donde jugábamos esos partidí. Frente a la Marina jugábamos los partidí porque ahí no pasaban los vehículos. Entonces el partido podía transcurrir tranquilamente sin ningún corte, digamos. Efectivamente, en este lugar donde estamos nosotros ahora, esta plaza siempre existió. Las barrancas era más pronunciada, más deformada por el descuido que hubo en el tiempo, aquel, ¿verdad? Hoy día un poco más arreglado, no tanto, pero mejor. Y de que él, en todo lo que hacía, todo su movimiento tenía que ver para mí con la cultura y por el arte, porque tenía su equipo de teatro popular y salían a actuar por el interior. En casa teníamos todos los equipos que ellos usaban. Era una zona mucho más tranquila, mucho menos vehículos que ahora, por supuesto,
y era caminar todo caminos empedrados, no había asfaltos. Recuerdo que cuando el asfalto se impuso en ese entonces, cada dueño de una casa tenía que pagar por el asfalto, no, es la municipalidad la que cubría. Y era todo con mucho temor que la gente veía, viene el asfalto, era como un monstruo que venía el asfalto. Sí. Gente que tenía que vender su casa porque no podía pagar. Luego, con el tiempo, me enteraría de que este barrio era un barrio, así como su nombre, Loma Clavel, poético. Un barrio en el que muchos artistas nacieron o vinieron a anclar aquí o que pasaban alguna vez por sus bares famosos. Por un lado eso, y después los contactos que él tenía, que son con los artistas, para mí también los folclóricos, así interesante como Gumersindo Yalaquino, Diosnel Chase, que para mí se me grabó la imagen de él. Una persona que tiene también antecedentes así bien interesantes, y como compositor y como ejecutor también de la guitarra, interesantísimo, ¿verdad? La verdad es que yo lamentablemente ya no pertenezco a la generación de artistas que sí vivieron y pasaron por esa zona, por Loma Clavel, ¿verdad? Que inclusive ha generado muchas canciones, ha inspirado muchas composiciones, ¿verdad? Pero sí he escuchado de que era un lugar donde se juntaban los creadores, los bohemios, que ahora ya no hay más tiempo ni siquiera para la bohemia, una etapa hermosa de la vida del ser humano, por lo menos del paraguayo, que se ha perdido. Yo participé a los 13 años, ya cuando el certamen ya se hacía del año 1950. En esos certámenes participaba Paraná, participaba el hermano Reinaldo. Y lo único que quiero decir que cuando en ese certamen no se llamaba todavía Paraná. Paraná se le puso después que fue famoso, un triunfador. Y participaban también Adrián Barreto, antes de nosotros. Pero sí, reconozco de que es una zona de nuestra ciudad que debería ser explotada más para cuestiones turísticas quizás, ¿verdad? Y se basaban en historias y en contenidos así bien populares, que causaba mucha risa así entre la gente nuestra, ¿verdad? O sea, tenía aceptación. Conozco del concurso de los barrios, pero yo era niña todavía cuando se hacían esos concursos muy importantes, de donde salieron muchas voces referenciales de nuestra música, ¿verdad? Pero no me tocó concursar allí. Yo estuve por 25 años apartado del Paraguay. En aquel entonces no existía el internet. Un periódico de ABC era una joya, si uno tenía noticias de 3 meses. Una llamada era de $3 el minuto, hasta que se descubre el internet. Y yo pongo Google Historia del Paraguay y me encuentro con un portal, y le felicito al autor del portal, y era un argentino que se llamaba Rui, que vivía en Buenos Aires. Adrián Barreto vino, creo que es de Concepción, una zona, es de una zona, pero es de Concepción. Aquí muy cerca, en San Jerónimo, que está a mis espaldas, como a 200 metros, allí vivía don Agustín Barbosa. Y esta zona era encantadora porque esta marina que hoy cierra el paso de alguna manera hacia el río, al menos desde este lugar, porque hay otra entrada. La gente, a pesar de la estabilidad que había en aquel entonces, la gente lo veía con cierto restemor, porque decían, hay que vivir cerca de la marina porque siempre habrá tumultos, que esto, que aquello. Y en realidad la parte estable fue a partir del 54, pero antes siempre la marina, cada vez que había un intento o una inestabilidad política, la marina, los primeros afectados era la población civil de acá. Servía para que los marineros, los hombres de río, digamos de alguna manera, vinieran y tuvieran su casa, su hospedaje muchas veces en este lugar que está muy cerca del centro de Asunción. Nosotros representamos el barrio, sí. Sí, yo prácticamente, yo creo que tengo un documento que dije Loma Clavel, y alguien me preguntó dónde queda eso, y ahí cerca del barrio de San Antonio, y me parece que me pusieron San Antonio. Esos eran los músicos, digamos, entre otros. El dúo Rivero Chagüe también estuvo por aquí alguna vez y pasó por este lugar. También Pechito Ramírez, aquel compositor de Huillavé, Carlos Ramírez, era de este lugar. Son historias que él rescataba, de historias que a él se le contaba, y otras historias son protagonizadas por él mismo, ¿verdad?
Y yo tengo entendido que esta historia de Loma Clavel es una historia que él ya recogió. Y un poco dramático y un poco cargado de afecto es esa historia. Y Loma Clavel era un lugar como un barrio que estaba todo mezclado, estábamos todos mezclados, porque entre Loma Clavel estaba Valadero, y creo que se diferenciaba a 2, 3 cuadras cada uno, otro 2. Y Loma Cachinca, que nosotros en aquella época decíamos que quedaba hacia el Tepitapunta, o sea, el famoso molino, por ahí, pero me parece que es más a estos lados. Ahora parece que marcaron dónde debe quedar, y creo que viene hacia Loma Clavel. O sea que ahora Loma Clavel se convirtió en Cachinca. Toda una pléyade de músicos, poetas y otros artistas desfilaron por estas calles y por esos senderos de otra época. También estuvieron compartiendo en sus bares, en sus altos patios, en sus jardines llenos de jazmines y resedá, compartiendo gratos momentos y aportando al folclore nacional. Y mira, el bar que menciona mucho Antolín Ayala es el que compartió mucho tiempo con él. Y, o sea, no son compañeros de farra, como decimos popularmente, pero sí que sí se veían bastante. Aquí en Loma Clavel, en la esquina, vivía mi tío, el medio hermano de mi padre, que tenía un bar que se llamaba El Suspiro. Había un bar de nombre Suspiro detrás de nosotros, a una cuadra de acá, al lado mismo de la parada del colectivo La Chaqueña, esa esquina. Se llamaba Juan Lloret, supongo que era Juan porque le llamaban Juanchi nomás, era el tío Juanchi nada más. Juanchi, el otro bar que también estaba por acá, muy cerca del Suspiro. Y que después ese bar Suspiro se llamó con otro nombre, ya que el señor le llamó Juanchi, algo así. No, el barcito y restaurante más famoso que tenemos es El Suspiro, que está acá entre San Jerónimo y Valadero, puede ser. Ahí en Loma Clavel lo está. Y Loma Clavel también, y ahí nació la música de Loma Clavel, en El Suspiro. Hay una canción, una música de Emilio Villi que se llama El Suspiro, que uno piensa el suspiro de una mujer. No, es el suspiro, el bar, de la juerga, de la fiesta, de la farra, de la caña seguramente, y de las conversaciones con los muchachos. Entre tanto Juanchi, un bar alegre y feliz, naciendo ya una canción para aquella a quien admiro, y entregarle al pasar la flor de mi inspiración, que luego en su corazón se abrirá como un suspiro. Entonces yo venía después de la escuela o los sábados definitivamente venía a visitarla a mi tío. Porque una cuadra a estos lados vivía Emilio Villi y don Agustín, y esos se iban ahí. Agustín Barbosa. Únicamente Ortiz Guerrero creo que no salía del Belvedere. El músico tiene siempre un lugar donde se va más. Entonces mi tío lo ofrecía, era reacio, por ejemplo, era muy tradicionalista, y aunque las grandes bebidas gaseosas ya estaban poniéndose acá, él seguía vendiendo naranjín, por ejemplo. Bueno, que hoy día ya tampoco existe, ¿verdad? Y esos son los lugares que frecuentaba mucha la gente, y más todavía él. Entonces, ¿querés un naranjín? Sí, y después te hablaba y me trataba de convencer que no hay que consumir Coca-Cola porque el naranjín es igual, es mejor y todo. Y eran las gaseosas producidas localmente por las pequeñas licorerías. Está el Panuncio. Ahí ya más o menos ya me iba. Y después se hicieron las parrilladas y no había lugar
faltaba todo el conjunto. Porque acá no van a creer que hay muchos músicos, pero hay poco conjunto. Este es el bar Suspiro, donde le comenté que frecuentaba a la gente de aquella época, estamos hablando de la época de Emiliano, ¿verdad? Y de nombre Suspiro, ¿verdad? Que después cambió de nombre con otro señor ya que explotó también de la misma esquina como bar, billar, cosas así, ¿verdad? Distractivo también. Y después de eso ya se hizo lo que serían las casas de préstamo prendario. Y hoy tampoco ya funciona hoy día, ya vemos que es una casa para eventos políticos, parece. Él siempre estaba ahí en el bar con una sonrisa, nunca lo vi triste, nunca lo vi enojado, nada, siempre con una sonrisa. Y cuando yo estaba un día me dice, bueno, ¿por qué no lees algo? Y dice, pero lo único que tengo es un diccionario. Y me dice él, pero lee todo el diccionario, y si acaso los sacerdotes leen el diccionario, son gente tan culta, y vos tenés que leer el diccionario de la A hasta la Z. Vos podés formar entre 4 y a lo mejor hay tres números que es 4. Y te pide 10 números conjuntos, pero buenos, y no hay. Creo que hasta hoy es. Y los artistas que fueron pasando de algún modo alguna vez por aquí o vivieron. Por ejemplo, Aparicio de los Ríos, Oscar Mendoza, Emilio Bobadilla Cáceres, los hermanos Cáceres con su mamá Isabel vivieron acá en este lugar. Ellos eran Emilio Bobadilla Cáceres por un lado y por otro lado Cristóbal Cáceres. Yo lo visitaba por lo menos cada fin de semana, y a veces de entre semana lo visitaba. Y siempre hay locales así que es más visitado que otros locales. Y este era uno de los muy visitados. Tal vez porque estaba muy en el acceso, la plaza y a metro del microcentro, ¿verdad? Y quedaba cómodo. Es como que venir del dormitorio a una antesala para pasar al centro, ¿verdad? Más o menos así yo catalogo que podía ser, por eso que tenía mucha gente. En ese momento yo nunca vi ofrecer nada, no había ni cocinera, que yo sepa no ofrecía, nada más era bebidas, cerveza, vendía, no tenía personal, vendía cerveza gaseosa y era el juego de billar, el famoso billar gol. Era más bien un club social más que otra cosa. Loma Clavel está nombrado en varias músicas. Uno hizo, el más famoso que quedó fue de Carlos Miguel Jiménez y Emilio Bobadilla Cáceres. Emilio Bobadilla Cáceres, su mamá vivía cerca del astero ese que está ahí, Rigoni, ahí vivía su mamá. María Isabel se llamaba. Sesemí Marangatupe. Había agua corriente, pero no iba directamente al grifo de la cocina. Era a un tambor, goteaba y se caía en un tambor grande, de 200 litros estaba al fondo. Y de ahí ellos juntaban el agua y lo usaban en vasijas ahí diariamente. Yo preguntaba por qué Loma Clavel, porque decía que viví en mi infancia acá y yo jamás vi una maceta con claveles o clavelinas, etcétera, pero pude no haber visto nada más. Yo alguna vez le había preguntado a don Agustín Barbosa, ¿va ere viola Loma Clavel, oye, el pe barrio pe oíma pe San Jerónimo Robaipe? Y me dice que había casas acá que tenían muchos claveles en planteras sobre la calle. Y acá, sobre Doctor Candia, hay muchos como unos balcones, pero no son balcones, sino son solamente por el desnivel del terreno, lugares altos que tienen escaleras para bajar a la calle. Y que allí habría eso que él mencionaba, que son los claveles y todo eso, y que por eso sería. Esa es la versión que yo tengo. Este barrio, entre Loma Clavel, Varadero, San Jerónimo, después más aquellos lados, Itaipita Punta, nosotros recorríamos todo en media hora. Media hora ya es mucho. Y nos íbamos a jugar fútbol en el barrio Molino, que es Itaipita Punta, acá en Loma Clavel, San Luis, donde nacieron muchos valores para nuestro fútbol, triunfadores. Mi abuelo, el papá, era medio hermano de mi padre. O sea que mi padre tenía barcos, hacía viajes a Buenos Aires. Entonces así fue que le conoció, le conoció a la mamá de tío Juanchi. Con mi abuela se casó posteriormente, mi papá era más joven que él. Mi abuela era la hermana del poeta Alejandro Guanes. Como te digo, también músico. Te puedo nombrar algunos que famosos,
como Emiliano R. Fernández, que vivía de Loma Clavel, 4 cuadras ya era barrio San Jerónimo. De Loma Clavel, 3 cuadras o 2 cuadras ya era barrio Varadero. Y también el barrio Cachinga, está otro barrio que se llama San Antonio. Y ese es el más conocido por las pistas y por la iglesia que ya tenía en aquella época el barrio San Antonio. Hasta no hace mucho tiempo, esta es la parte que tenía el puentecito de los colectivos, incluso venían por esta. Y el otro lado del arroyo Jardín era abierto. Ajá. O sea, los vehículos pasan, bueno, casi no pasaba vehículo porque era una barranca, ¿verdad? También una zanja. Bueno, y la gente cruza este sitio, como estás mencionando vos, a pie y en colectivo, que en ese tiempo se utilizaba para venir al hospital. Mitad pega una vuelta por la plaza y se va hacia el hospital de clínica, ¿verdad? Exacto. Bueno, yo siempre soy optimista, siempre voy a ver el lado, bueno, para mí todo es bueno. Está creciendo mucho, la población es mucho mayor de lo que cuando yo vivía allá. Y se ve, lo que no se ve es tal vez que hay que actualizar las avenidas, las rutas son mucho más. Y lo que me sorprende es que antes de venir de San Lorenzo a Asunción lo hacíamos en 15 minutos y ahora te toma 1 hora. Y yo cuando manejo ya me pierdo, a veces ya estaciono el auto y tomo un taxi nomás ya porque no... Que está en un lugar muy bueno y muy lindo como el barrio Loma Clavel. Ahí nace el nombre con Loma Clavel. Y después está el que hizo Antonio Ovelar con el juez cantero. Loma Clavel, Peñuará, Purajey. Ahí ya le nombra a los que vinieron antes del suspiro. Y está el barrio Juanchi. Despierta, Virgen, despierta, y acércate a tu ventana, donde te aguarda entre rejas tu prisionero del alma. Divina mujer, despierta, que ya se aproxima el alba. Ven a escuchar las endechas gimientes de mi guitarra. Hay varios que vivieron aquí, pasaron por aquí, estuvieron por aquí y que forman parte de la historia y que hacen que ese nombre poético de alguna manera coincida con la historia de este espacio físico de Asunción. Es en donde se le había encontrado a Emiliano R. Fernández en este sitio cuando don Antolín Ayala estaba atravesando la plaza para ir a una despensa un poquito más a aquel lado. Y le vio a una persona gimiendo. En ese entonces se acerca y ve qué es lo que pasa y le encuentra a una persona dolida. En la oscuridad no pudo divisar muy bien nada, pero encontró que tenía pequeña sangre. Entonces revisó más y encontró que estaba herido. Entonces fue hasta la despensa un poquito más hacia la Loma Cabará, que se llama aquel lado, y donde está reunido siempre la gente con quien se rodean todos ellos. Emiliano toca la guitarra y ya sabemos cuál es su historia en ese ámbito. En ti mis rosas fragantes, prendió del cielo la flor, y son tus gracias y donaire
pan mi dicha y dolor. Y se reúnen todos en la casa, hasta tales así que le trae a los muchachos que estaban en la despensa, disfrutando de su momento. Y vienen todos para recoger quién es, y es Emiliano. Pero en ese tiempo Emiliano no tenía no era de renombre todavía, porque era una persona ciudadano común en aquel tiempo. Y cosa que después se fue descubriendo que había sido, es un gran poeta, compositor, bueno. Y vinieron hasta aquí, hasta la barranca donde estábamos viendo, al borde de la plaza, y le llevaron al hospital militar. En ese entonces era otro el tipo de hospital que teníamos. ¿Se acuerda que era otro diseño de lo que era antiguamente? El edificio antiguo. El edificio antiguo. Le llevaron ahí y bueno. Ven que hoy es la primavera, plena de flor de jazmín, la noche de mi tristeza, llénose de luz por ti. Le hicieron algunos que otras curaciones, nada de importancia porque no se tenía muchos insumos. Bueno, después siguió algunos que otros médicos le vio y tenía una herida profunda, había sido el señor Emiliano. Eso entonces hizo para que le interne y se quedó hasta que se curó más o menos. Tenía que volver a ir él en Buenos Aires, que le consiguieron para una cirugía, porque parece que el intestino, algo así, comprometió la herida. Y él tenía que ir en el tren, lo cual que no se fue enseguida, o sea, dilató el tiempo. Lo que venían los artistas de aquella época, sea Carlos Miguel, sea Emiliano, porque a Emiliano le mataron en la vereda de la plaza actual, pero entre Suspiro y un almacencito que estaba ahí, porque acá había un tipo arroyo venía, había un arroyito que venía del desagüe. Usted está en Ayola y Humaitá, y hay un desagüe donde vienen, entra ahí, viene como si y queda como un arroyito, constantemente. El arroyo Jardín que le llamaban. Bueno, tal es así entonces que enfrente al hospital militar hay un depósito de bebidas, que son amigos de él también. Y le invitaron con el alcohol, cosa que le gusta a él. Y fue entonces que se descompuso la herida. Y dicen algunos que otros le tomó septicemia, que eso fue lo que le llevó a él. San Pedro del Paraná, ese valle, Mombiribio, Utabaitereca, Neñepirumbe. San Pedro del Paraná, ese valle, Caria y Papimba, Aponeta, Queresa y Pote. El dúo de los hermanos Cáceres, uno se iría a Francia, luego de Buenos Aires, y Emilio volvería acá a Asunción ya con una edad madura y hasta el final de sus días. Bien, que Finiano Martínez González, él compuso la música esta de Semboe Jare. Después Humercindo Yalaquino, que también compuso Villarrica. Yo de esa época recuerdo que eran sus amigos habituales, que sí o sí los fines de semana estaban ahí en Trinidad. Mira, normalmente los escenarios no eran tan, digamos, tan producidos como son últimamente. Yo creo que el mundo del arte y del espectáculo y del show business ha crecido, ¿verdad? Porque vienen de hecho influencias de otros países que son mucho más desarrollados y más grandes, y creo que ya llegó a Paraguay. Eran escenarios sencillos, ¿verdad? Donde bastaba con tener un par de reflectores y un equipo de sonido que no siempre eran de los mejores, ¿verdad? Donde teníamos que hacer teníamos que cantar bien para que suene como tiene que ser, ¿verdad? El padre Antonio Guá, que es un jesuita que había creado el primer diccionario guaraní.
que iba a, digamos, a enriquecerse ahí un poco en el contacto con papá. Entonces, hoy día ya con la tecnología eso se ha facilitado muchísimo. Cualquiera puede entrar a un estudio de grabación y hacer un disco. Hay programas que arreglan, que afinan la voz, una serie de conveniencias para la gente que es amante del mundo de la música y del mundo del espectáculo. Pero en aquella época no, ¿verdad? Muchachita ribereña de la orilla, bella flor, cuando te vas caminando, puro garbo es tu andar. Son tus labios rosas locas, cual lucero es tu mirar. Que si va caminando y en tu amor siempre encontrarás. Y según Antolín Ayala, le dijeron a él de que la herida se le causó. Esta calle que se llama Capitán Cabral termina donde comienza Oliva. Sí, sí. Y ahí la calle se divide en I. Ajá, sí. Y en ese punto había un señor que hacía de guardia urbana. En tiempo de la revolución, personas civiles que se ofrecen para hacer ese tipo de servicio al gobierno, vamos a llamarlo en este caso, Sí, sí. y le da el título de guardia urbana y entonces es el que decide quién pasa y quién no pasa. Y es ahí donde le hicieron la herida, con la bayoneta del fusil que tenía en mano, según dijeron, porque él era bastante obstinado, que dice que quiere cruzar y le va... nadie le va a impedir para que cruce, y el otro que también le tiene la orden de que nadie cruce, entonces empujones y empujones, no sabemos cómo fue, ¿verdad? Pero sí que le causó la herida y posiblemente era muy profundo, por eso es que comprometió hasta el intestino, ¿verdad? Sembara mi hacia tende puba, en Cuapa y te va en semba en Brasil. Aro pura que itacuanga y cueteba mumbero pitaba guavira poti. Bate goba. Ya improvisa ahí mi. Hay una canción que se llama La canción del soldado. Esa es una canción seguramente de 1910, 1912 aproximadamente, en la que un soldado que está seguramente por ahí por Paraguarí, en un enfrentamiento, en esas azonadas, en esas revoluciones que le decían de un modo impreciso, porque no eran revoluciones, sino eran golpes, eran cuartelazos, etc., donde el soldado iba. Y ese soldado recordaba a su madre y a su novia, que dice que vivían en el mentado Loma Clavel, que es precisamente este barrio, ¿no? Con vuestra venia, mi capitán, solo un momento, se carabina por la guitarra, atacan a mí, y oirán amigos estas canciones del campamento, frente por frente de las trincheras Paraguarí. Paraguay, te dejé mi madre, dejé mi novia, y rancho tengo sobre el mentado Loma Clavel. Y Darío Gómez Cerrato nació, vivió y murió en Trinidad. Ah, sí, porque él decía, cuando yo vaya a la casa de ustedes, quiero que me sirvan poroto, cumandá. Y de hecho que le satisfacíamos, ¿verdad? Entonces mamá cocinaba en la olla de hierro con leña y él decía, vengan, nos decían a nosotros que éramos todos niños, decía, oh pupú, y nos mostraba cómo saltaba así el agua. Entonces decía, el guaraní es concreto, porque con solo pronunciar te das cuenta que algo está pasando, ¿verdad? Que hay movimiento. Oh pupú, está hirviendo. A mí se me quedó eso, ¿verdad? Mira, yo sinceramente te tengo que decir de que siempre yo me conecté, siempre encontré esa conexión tan importante que uno necesita con el público, ¿verdad? Desde muy niña yo estuve en los escenarios prácticamente desde que tenía uso de razón, de los 4 o 5 años, cuando ya cantaba en mi casa y mi escenario era la mesa de la cocina, me alzaban allí para cantar en los cumpleaños, etcétera, etcétera. Y ya cuando empecé a bailar, que fue a los 5 años, entonces el mundo del espectáculo siempre estuvo en mi vida, ¿verdad?
En este escenario cálido y colorido también floreció el amor. Dicen que aquí vivió Marcelina Rosa Riveros. Con mi lágrima de mis ojos voy a tocar mi guitarra. Ramón de un PM, la se oye pasar. En la ciudad de Asunción, paraje de Varadero, Arecope y Cuñán, Marcelina Rosa Riveros. Marcelina Rosa Riveros, quien por poco mata de amor a sus seguidores. Y en relación a lo que es esto de Emiliano, es todo lo que supe a través de Don Antolín, que éramos muy amigos y compartíamos bastante, y cosas así que él menciona en su vida cotidiana de aquel tiempo, ¿verdad? Y es así como me enteré sobre el caso de Emiliano. Ni él tampoco creyó de que Emiliano iba a ser una gran persona post-mortem, ¿verdad? Y tengo sobre las historias de las canciones populares, tengo 10 tomos. Porque esto pues yo publicaba en el diario Las Historias los sábados. Hace 20 años que publico, en este julio van a ser 20 años que publico cada sábado puntillosa y religiosamente las historias de las canciones. Podemos mirar un poco el puente, el lugar donde estaba el puentecito. Sí, podemos ver. Famoso, ¿verdad? Que se menciona siempre. A veces es un poco difícil escarbar porque esto es en medio de la oralidad y yo no sé si son verdaderas, por eso yo no puedo decir son ciertas, porque más de una vez me pasó que yo publiqué una versión y alguien me dijo no, onda peisaico, y bueno, entonces que me digan sus argumentos e incluso yo volví a republicar las historias de las canciones de acuerdo a las otras versiones que me fueron dando, y así hurgando de algún modo me remitían en algún momento a Loma Clavel. Entonces uno cuando va a publicar la historia de una canción averigua también la historia personal de los autores y ahí va encontrando rastros, huellas que va ensamblando a la historia para contar. Marcelina Rosa Rivero yo creo que es actor anónimo. Marcelina Rosa Rivero por lo visto no es una leyenda. La leyenda es un poco historia y un poco fantasía popular, ¿no? Pero ella realmente pudo haber existido porque hay varias menciones. Y Marcelina Rosa Rivera era una mujer que, eso sí sé bien porque papá era cervecero. La pareja de Marcelina Rosa Rivero trabajaba con tu papá y compañía en la cervecería paraguaya, acá cuando eso era. Cuando eso la cerveza, casi no se tomaba. Entonces yo averigüé en APA a nombre de quién figura Marcelina Rosa Rivero, porque en algunos discos dicen DR. Ese es cuando no saben doy cuáinos y DR, derecho reservado, de alguien ha de ser, o su autor desapareció, no registró, etc. Pero allí está claramente registrada la obra a nombre de Roque Mereles. Se tomaba más vino y cañita. Emiliano, eso no saben qué quiere decir cerveza. Todos los músicos no saben qué quiere decir cerveza. Vino o aperitivo. Y como te digo, el famoso, la mujer dice que salía. Cada vez que el marido salía o la pareja salía y ella ya salía. Entonces los vecinos le... Y era muy linda. Y probablemente. Ahí cuenta que él, siendo soldado, un soldado de la Marina, tenía una compañera que un buen día viene y no está más. Entonces, porque él trabajaba en la cervecería americana también y le buscó y ya desapareció. Entonces le dicen, se fue a tal parte y va a buscarle. Se fue a tal parte, San Josemí, y de ahí ya no estaba. Siguió sus huellas y de acuerdo a los datos que le iban dando, por lo visto era una mujer conocida, porque dicen que Marcelina Rosa Rivero era una prostituta de la Chacarita. Eso es lo que la versión oral dice. Y entonces se le conocía y pasó por aquí, pero ya no está. Pasó por aquí, ya no está. Hasta que al final él dice, y por el rubro en que me manejo, bastante sabemos. Pues ya que no sea directo conmigo, tenemos que irnos hacia acá. Es a través de otros compañeros que también tienen bastantes anécdotas, ¿verdad? Y de esa forma entonces nos enteramos de muchas cosas que son muy folclóricos algunos.
Y mira, como ciudadano podemos mencionar que es un lugar con rica historia en cuanto a lo que es nuestra cultura. Para decir, por ejemplo, el que conoció a Maclavel conoció muchas cosas, como sus lugares, sus anécdotas. O sea, en cada barrio hay puntos íconos, así que queda bien marcado. Y los que habitó esta zona también. Acá tenemos Loma Clavel, Loma Clavará, o sea, varias colinitas que se puede denominar. San Jerónimo. San Jerónimo, exacto. Y este es el lugar del puentecito que la gente habla tanto en la historia. Y este es el Arroyo Jardín, como vemos. Y bueno, el puente no es esta calidad, ¿verdad? En ese tiempo es diferente. Puente de madera parece que era. Algo así, de la época lo que se tenía a mano. Hoy día son estructuras con hierro, ¿verdad? Osvaldo González Real escribió un cuento que se llama Marcelina, y donde hay un indígena que trae una grasa de víbora que vende y es como una panacea que cura desde el dolor de oído hasta cáncer, ¿no? Entonces, que aquel venía a la Plaza Uruguaya y que de repente allí él escuchó unos músicos que cantaban las estrofas de Marcelina Rosa Rivero. Entonces yo le pregunto a Osvaldo, ¿eso sacaste de tu fantasía o vos le preguntaste a los músicos? Y yo le pregunté a los músicos, me dijo. Él le preguntó a los músicos si de dónde habían sacado la canción, de quién era. Era la primera pregunta. Y le dice, es mía, le dice el ciego, el violinista, que era Roque Mereles. ¿Y el agua qué tal era acá? ¿La gente podía bañar? Y bastante cristalino. Ajá. Sí. Sí, sí. Este especialmente hasta no hace mucho era cristalino. Ajá. Este mismo arroyo pasa por la calle, sería en donde empieza Piribebuy. Ajá. Termina Patricios, que es la calle de la plaza, empieza Piribebuy. Ah, Tiene una curva en la espalda del Salesianito. ah, sí. Es de, ¿cómo se llama esta? Monseñor. Ah, sí, Bueno, Monseñor. y ahí pasaba el arroyo sobre el empedrado y agua bastante transparente, muy cristalino. Y un poquito más arriba nomás hay varias nacientes que va uniendo para que sea arroyo. Recuerdo, por ejemplo, bien el 6 de enero, cada 6 de enero, creo que estaba incluso cercada la plaza. El 6 de enero se convertía era como una fiesta patronal para un ateo, porque Gaspar Rodríguez era ateo. Y todos ahí ni sabían lo que Gaspar era, pero todos jugaban truco y era una música. Y Una de las plazas que se frecuentaba mucho, ¿verdad? Pues no hay otras plazas cerca, excepto la del centro, pero la gente, como es un barrio, la gente humilde acude más en este sitio para su esparcimiento, ¿verdad? Y no se querían ir la gente en el parque Carlos Antonio López, a razón de que se comenta que ahí era un cementerio y que puede aparecer algo, cosas así, el temor de la gente, entonces no van ahí. La historia que usted cuenta, porque es un compuesto, ¿le pasó a usted? Sí, a mí me pasó. Yo en el 1917, era un soldado y tenía una compañera y ya no estaba, entonces me fui a buscarla. Es decir, ahí tenemos un rastro, un testimonio. Yo, en las palabras de Osvaldo González Real, creo. Y él habló con Roquito y Roquito le confirmó que era una autobiografía lo que él contaba. Y por eso al final, cuando él ya desiste, cuando dice ya no va a venir nunca más, dice, ay Marcelina, Rosa Rivero, prenda de mi amor, etc. Es decir, canta su dolor resignado, ya no humo aveima nunca. Entonces, bueno, yo lo que le hago esto, incluso cuenta Osvaldo y cuenta en ese relato que alguna vez le mandó la letra de la canción y le dijo, yo te escribí esto a tu nombre. Bueno, que no tuvo respuesta y que no había caso. Por lo visto, él después le habrán dicho, vive en tal parte, porque dice, habla de Villa Encarnación, que yo supongo que es Encarnación. Y tal vez estaba por allá, y antes pues eran las cartas, y él no obtuvo ninguna respuesta nunca de eso. Pero de que la Marcelina Rosa Rivero existió, por lo visto existió. Y bueno, y podés decir, no sé, ¿cómo cantabas chiquitita en esa época? Dios mío, no. Y con la guitarra, a la pucha, a ver si me acuerdo. Chiquitita, dime por qué
tu dolor hoy te encadena. En tus ojos hay una sombra de gran pena. Tan segura te conocí y ahora tú a la quebrada, déjamela arreglar, yo la quiero ver curada. Chiquitita, sabes muy bien. Y así, entre el bar El Suspiro, los versos de Emiliano R. Fernández, la inspiración de otros poetas, hemos ido buscando huellas de artistas aquí en Loma Clavel. Les invitamos a seguir el próximo fin de semana este recorrido por la Asunción Escondida.